Qué lindo. Es tan lindo quererte. Una guaraña romántica de aquellos tiempos. Es tan lindo como tocarnos nunca. Muchísimas gracias, compañero. Y estamos felices por estar de vuelta, como dije hace rato. Y vamos a continuar. Ahora empezamos el lunero. ¿Qué número es? Esta es la segunda temporada. Ah, la segunda. Sí. El primer programa de la segunda temporada. Claro. Y como siempre, bienvenidos a nuestros queridos amigos, Sí. compañeros del arte. Ellos Marcial, siempre- nuestro bajista, cantante, primera voz. Sí. Y Cheche Maldonado, Mañetero. nuestro Presente. guitarrista, presente. Y el gran Francisco Nonón Pavón. Ah, gracias. No, el gran no tanto. Con su Arazunú ahí al lado. Sí, vos sabés que estaba escuchando el Arazunú, un relámpago. Un Sí. pequeño detallito ahí en el costado. Un detallito, vos sabés que, bueno, el proyecto nació acá en Música Maestro y grabamos el año pasado el material y fuimos bendecidos por Dios porque grabamos el material, presentamos presentamos así sencillamente, ¿verdad? Humildemente y fuimos nominados ya. Como un rayo. Como un rayo, sí. Y bueno, entonces y le dije a Neri, le llamé por teléfono y le dije, mira Neri, fuimos nominados, ese ya es un triunfo, ¿sí? Porque tanta gente presentaron Mucha sus la temas grande la y competencia. grandes músicos también. Y lógico, el maestro Faldala estuvo con nosotros, él hizo los arreglos del tema, fuimos nominados y ganamos. Eso es algo meteórico, ¿cómo se dice? Carrera meteórica, ¿verdad? Porque yo no creí sinceramente hasta que me llamaron y, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice acá? No. No sabía qué hacer. Mejor Pero canción del folclore instrumental 2025. Propia estamos obra. tan felices acá en Música Maestro porque esto es un logro de todo lo que conformamos el stand de Música Maestro. A los músicos que nos acompañaron, Sí. al maestro Falala que cuando le pedimos si podía hacer ¿cómo que se dice? Un arreglo musical, él lo hizo y ganamos y él también está muy feliz y toda la gente que acompañaron el material, ¿verdad? De Memorias de mi Requinto. Y estamos felices. Bienvenida a toda la gente que ya se está conectando y para los músicos que nos están escuchando, el Arazunú sería algo así como los Grammys paraguayos. Sí, exactamente. Y Francisco Nonón Pavón con Oscar Falala, el maestro, Sí. ganaron en la categoría Mejor Canción Instrumental. Y muchos músicos no me chatearon para averiguar cómo uno participa y a muchos ya le conté, pero vamos a aprovechar el programa también, el transcurso de los programas para contarle a la audiencia, a nuestros músicos, colegas también, cómo pueden participar Sí. y cómo pueden juntar un poquitito más de regalías en su trabajo como En su músico. trabajo, sí, Y en el exacto. transcurso de estos luneros también que se prendan los músicos, vamos a contarle algunos tips para llevar en cuenta como músico. Sí, Y exacto. que vengan a tocar acá Ayuda. también. Sí, Claro, claro, eso sí. sobre Música todo. Maestro le espera acá. Le invitamos a la Sí. gente que quieran venir. Eso está abierto, Música Maestro para todos. Hay Música Maestro para todos. Y así se llama nuestro grupo, Gema para todos. ¿Qué va para todos? De todo Bueno, vamos a el que seguir. vos quieran o no, que pida la gente. Pero hoy predomina más el requinto Sí, claro. del propio Y vamos a hour. escuchar una selección de guaranías Sí. que sonemos en re mayor.
Muchísimas gracias. Estamos. ¿Cómo estamos con la gente, Sani? Se están conectando más de 150 espectadores, ya se qué conectaron. bueno. Y acá dice el Johnny, dice qué lindo live, sigan así. Están comentando a poquito acá la gente, están viendo saludos. Acá Morocha dice gracias por nuestra hermosa guarania desde el país de Chile. Saludos, soy paraguaya, dice. Ah, qué bueno. Sí, Nuestro estamos patrimonio. haciendo guaranias porque nuestra guarania fue denominada Patrimonio. Patrimonio de la Cultura material, algo inmaterial. O sea que nunca se me queda, gente, disculpen, nunca se me queda el nombre. Pero lo que sí que la guarania está reconocida mundialmente. Es un patrimonio de por la UNESCO, ya fue por los 100 años de la guarania. Algo espectacular. Y nuestra guarania es hermosa, ¿eh? No tenemos nada que envidiarle a ninguna otra música. En la parte romántica, ¿verdad? Nuestra música es muy romántica. En las polcas mismas, las letras de algunas polcas son muy, muy románticas, pero hechas en ritmo de polca, ¿verdad? Sí. Espectaculares son. Y otra gente que no hay algunos amigos que nos saluden. Acá dice, IXNX, dice Guavirapotú, dice. ¡Ah, qué fea! Después Vale Ayala dice si me pueden cantar Rojellata Che Morena por mi cumpleaños que es hoy. Muchas felicidades, Vale. ¡Felicidades! Acá de Pescadería Toyo dice excelente, felicitaciones. Ese requinto me hace acordar de mi tío Celso Riveros. Saludos. ¡Opa! Celso Rivero fue mi compañero 15 años en Sajonia 4. Toyo dijo, ¿verdad? Sí, Toyo, Pescadería Toyo. Toyo, tu tío Pico era entonces Celso Rivero. Él fue mi compañero en Sajonia 4 15 años. Gran requintista, músico, guitarrista, arreglador de voces. Un musicazo. No. Qué suerte. Ya Qué que lindo escuchar eso. le nombró a Celso Rey Yapio. Qué pico. Después vamos a hacer. Vamos a recordar cuando se hablan de mal los dedos. No, pero sencillo nomás. Y No. Guavirapotipio tenemos para complacer. ¿Cómo estamos? Trajiste tu cuaderno, Marcelo. Aquí Alberto Guaraní también dice Opa, Alberto. maravilla, dice. Alberto Guaraní. mi cuate. Nuestro Saludos. luthier. Próximamente con Sireno. Sireno. El famoso León Caré van a estar acá. Sireno del Paraguay. Con su bandoneón. Sí. Sí. El Vamos a León estar. Caré. El León Caré, gran valor. ¿Vamos a hacer Guavirapotipio? Sí. ¿Querés probar? Depende de la... O si querés hacer otro, Marcial. Decino allá. Otro y después vamos a ir ¿Qué Bueno, ese vamos a- campar vamos a- ese yayay? calentando, vamos a ir calentando. ¿Viste que dijo Rojellata ese Tenemos morena? poco tiempo nomás para calentar. Puede ser... Ese campar ese yayay, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hacer. Recatu de Maico, en el oscuro silencio, oí mi presentimiento, se yo hace cambar. Hay potanterero vía, mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento, ajasa bandereje. Como lleva hoy, lo esa vive, añando y se recobe, nemba erante voy. Te saga usajo y guajesa ramorejo, apretama allá geón, sin consuelo se año mí. Vende a baña pope, curucuria potilleranza, hace anda cumitas, andere que ama e así. Osiri seré salir, guajesara de desprecio,
hace con tanto aprecio romoñe se boté se cambare sayaya y lucero vespertino de pope peina moima se haga se recobe moito yo veré tata pena será y cuido marapico en este mundo donde y cobe se ve. Y supe ayer oré con devoción y firmeza Amanda sagrada promesa será hijo Amanda ver Upe será hijo ahora y bote pane las rosas o une las mariposas o anunciarse de alegría en medio del mediodía haré con esa suerte ansia hoy la muerte oje tú Se cambar esa de ya hermoso tema. Qué bárbaro. Una canción muy, ¿cómo se dice? Muy conocida y se pide mucho en las fiestas, en festivales. De Hilarión Correa. ¿Cómo se dice? ¿Cuándo ya? Pues, No. a cualquiera le gusta. Es espectacular el tema. Muy lindo. ¿Cómo estamos, señora? Tenemos más de 470 visualizaciones, no. Se sigue conectando la gente y acá dice Vale Ayala, siempre los veo, dice. Gracias, Vale. Hola, Vale. Morocha dice Nerendape Ayú, Yeah. por favor, gracias. ¿Cómo en castellano? No. En tu caballo vengo. Traducciones. Traducción literaria. Hay un Traducciones que pedido se... de Alberto Guaraní también dice cariñito mío. Alberto. Sí, podemos complacer. Amadito Gamarra dice espectacular. Diana Sosa, Lidia Mariana. Dice. Yeah. Es el clásico de siempre, no. Todos Eso piden está, Lidia sí. Mariana, no se van a salvar de Lidia Vamos a Mariana. tocar, entonces, vamos a hacer primero entonces Cariñito Mío. Sí. Vale. Cariño de mi vida, dime por Dios dónde estás. Regresa pronto a mi lado, tu ausencia me matará. Te quiero con toda el alma, como a nadie me jamás. Si me falta tu cariño, la pena me matará. Yo quiero borrar, cariñito mío, de mi mente loca tanto ese recuerdo que me hace penar. Pero en vano fue quererte olvidar, solo pienso en ti, cariñito mío, y me hace llorar. Tal vez recuerdes un día lo mucho que te adoré, pero entonces será tarde, porque ya me moriré. Tesoro del alma mía, acuérdate
acuérdate de tu amor, devuélveme tu cariño, me está matando el dolor. Yo quiero borrar, cariñito mío, de mi mente loca tan triste recuerdo que me hace penar. Pero en vano fue quererte olvidar, solo pienso en ti, cariñito mío, y me haces llorar. Y me hace Cariñito. llorar. Qué lindo tema, cariñito mío. Mucho Acá. otro éxito de Marciales. Otro ¿eh? que no Cariñoto. No, Marche Carrera dice, para mí esa música, Miriam Soy, dice. Ah, Miriam. buena, Miriam. Muchos saludos a buena. Miriam. Muchos saludos a Miriam. La Marcial jefa. también. Esa es su ¿le- música. ¿Vos le conocés también a Miriam Marcial? Sí, le conozco más o menos. Qué Su bueno. música, su Su música. música. Le voy a enviar un saludo a mi señora, o sea, me olvidé. Yo también Para a vos, mi- Norma, con mucho cariño, este es el lunero. Para vos, María Marta, también. Pero cuando llego en casa ya no es lunero. Te cuento, no, nunca full, la gente está escribiendo. Y qué Diana bueno. Sosa dice, porfa, que ya talle morena, excelente. Yani dice, si no pueden tocar Zulma, dice. Después Morocha. Zulma es una canción que grabó Los Indios, hermoso. Oh, bueno, Zulma hay dos. Zulma hay una que grabó Rigoberto Arevalo, ¿verdad? Sí. Y Los Indios, otro tema de Zulma. Norma dice, gracias mi amor, ya Ah, llegó. bueno. Eva. Quiere decir que esta noche voy a cenar. Ay, ay, ay. Qué lindo que estamos compartiendo. Ya no es lunero, para nosotros al menos acá no es lunero. Bueno, Algo- quiero enviar un saludo a la gente de la cooperativa 30 de agosto, a la Sí, profe señor. Lili, que nos están viendo. Le envié el link. Y enviarle saludos a tus alumnos. A amigo. los alumnos también. Cualquiera necesitamos venir a cantar. ¿Y esta guitarra? Y ese trajimos, pero no conectamos. Esta guitarra es una Ramírez. Demostración. Ramírez nomás es. Ramírez su apellido. O era de Ramírez. Algunos de los Ramírez. Oh, qué lindo. Bueno, había un tema que íbamos a complacer. Lidia Mariana. Lidia escuchemos. Mariana también podemos complacer. Como quieran. Hoy me la ñandera y tú, de amoca huepoite, ate sabate capite, ay pironzase. Y yerere gumibote, de yo baja me meteba, ay me cui por ahí te va, rosa puta y te pote. Jahano pepe llegó, kato este pepe me ata, pa ese cose ajata, ay cose añore. De jota mante a mí, será puro a te jape, y con esto me jape, ya de año moco y mi.
clásico ya de la música paraguaya, de Don Quemil Yambay. Qué lindo. Salió muy bien, parece, ¿eh? Sí. Hace rato que no tocamos. No, Sí. se nos pasa, ¿no? Sí, pero es muy linda canción, muy sentida. ¿Y cómo estamos con la gente? Antes, un poquito, no, un permiso. Sí. Antes de seguir, continuar con la gente, porque veo que a full están escribiendo. Quería contarle a la gente que nuestro set está un poquito renovado. No sé si te diste cuenta o no. Sí, hermoso. parece Espectacular una esta. ¿Eh? El set está un poquito renovado, así que queremos agradecerle a Depósito de Madera San Francisco con el gran amigo Qué lindo. Roberto Cardoso. Ah, Peca. Roberto, Peca, gran ese es primera el- voz. ¿eh? Sí, nuestro amigo. Siempre nos sigue, siempre escucha, siempre pide su canción también. Ay, Así que Depósito de Madera San Francisco, gracias. Vino a hermosear nuestro set. Sabemos que en el estudio de grabación la madera es muy importante porque Por la acústica. por la acústica del local, ¿verdad? Y él vino y nos dejó excelente este lugar. Espectacular. A la gente que le siga en su página, Depósito de Madera San Francisco, y van a encontrar un montón de productos madera a full. Qué capo. Roberto, un gran amigo, un gran cantante. Primera Espectacular. voz. Una primera voz impresionante. Nuestro amigo Roberto. Sí. Gracias, Roberto, por hermosear. Roberto, vení pues una vez acá en Luz Negro, te vamos a invitar, Roberto. Si nos estás viendo, te vamos a comprometer, Roberto. Sí. Que venga con tu guitarra y acá estamos para acompañarte, para pasar un buen momento. Tiene que venir a cantar, ¿será? Sí, Roberto es de primera. De primera. nivel. Sí. Bueno, vamos a hacer un. Re mayor, no, la La mayor. partida. Sí, vamos a hacer entonces un tema que siempre hacemos y siempre le gusta a la gente y nos están pidiendo ahora. La partida se llama. Tiene dos nombres, La partida y Quiero ser tu sombra, pero el verdadero es Quiero ser tu sombra.
Qué hermoso tema. Clásico de un requinto. Parece que tocamos primera vez. La verdad que primera vez tocamos. Este fresco no vino bien. Sí, muy lindo el tema. Después de Es la un Semana clásico. Santa, después de la chipa. Quiero ser tu Hay sombra. que ablandar los dedos. ¿Eh? Hoy terminó el último. Jatatón, bro. Está un poco durita ya, pero vos sabés que este asunto de las chipas le viene a los odontólogos. Mucho trabajo. Mucho, quien más, quien menos habrá roto un Pero diente. antes y después, ¿verdad? Sí. Hay que ¿Qué tal, hacerlo. Marcial, por tu casa la chipa de la Semana Santa? Y resulta ser que la chipa ahora ya no es más como antes. Desapareció chipero. el horno. Ah, El horno, el tatacua desapareció. Entonces se compra Y vos, Cheche, Lo ¿qué tal? justo. en a lo todos lados yo justo. recibí chipa. Antes de venirlo ya le bajé uno, no sé ni en cuándo. era. ¿Dónde es Yapoy? ¿Dónde ya, pues? Ese de Yapoy. Ay, Cheche, La barcona, sí. No llegó a cuadrar. En casa, Norma hizo, pero compró la masa y se hizo en el Le horno. están delatando acá, Norma. Sí. Mary, antes yo era especialista en hacer horno, el tatacua. En todo el barrio antes yo hacía el tatacua. El problema es que ahora viene con aire acondicionado porque él no sabe hacer Y ahora desapareció el tatacua, ya no hay. Con y reír. para más de 2 pisos. Bueno, se va a poner un pequeño humor al lunes. Seguimos con los comentarios. Sí, ¿no? por favor. Acá dice Indiana Jones, dice. Indiana Jones, Dios mío. Excelente interpretación, podría ser falso juramento, dice. Ah, qué fea. Acá Yanni dice, sí, el de Rigoberto por el de Zulma que comentaste hace rato. Ah, sí, el de Rigoberto. No. Después, Silvio Ramón dice, golondrina mía, por favor. Ah, qué fea. Hugo Fabián Isfran, puede ser Pio Mercedita. Hugo, soy de Lloré. Sí, Hijo del autor de la música de Lloré querido, dice. Merceditas. Sí, podemos hacer ese tema, ¿verdad? Sí. Acá Bueno. cuenta una anécdota. Vamos. Dice Patricia Benítez, dice, yo siempre entro a pedir rojellata che morena, hasta que me dedicaron y xereyaje. Entonces hay que crear otra música, otra nueva música. Reyuta ese morena. Los escatas se mueren. No sé si podemos complacer el instrumental. Instrumental, sí, instrumental, vamos. Vamos a hacerle entonces. Ahí te podemos hacer.
de ser requinto. Bueno, le complacimos a la Morena con este instrumental, ¿verdad? Para la próxima ya vamos a tener, porque Marcial creo que ya está aprendiendo. Nos trajimos nuestro pedestal de cantoral. No, permiso. Sí. Ese fue pedido de Patricia Benítez. Patricia Benítez. Y Un abrazo. ¿Cómo era que le dijiste que le iba a hacer la música? Los Los Ecata. Ecata se Morena. Gracias. Y Catu Ouye, pero onda se yujube, Acá nos dice. O sea que le vamos a mandar cientos de tarde, mañana, arrepentir, le vamos a mandar. Le decimos a Víctor Antonio Morínigo. Sí. Francisco Nonón Pavón se llama el requintista. Porque nos pregunta cómo se llama el maestro requintista, dice. El gran Francisco Nonón Pavón allá. El mago. El mago. El más gordo. Ya, morado. Saludos desde San Lorenzo, vecino del finado Mateo Riveros, dice. Ah, la pucha Mateo Rivero. Qué gusto ver y escuchar, nos dice Pipi González. Saludos a los ídolos Marcial, Nonón y Cheche, nos dice Francisco Silvano. Silvano. Otra Francisco Silvano. Puede ser Panambí Pepo Oije. Ay. Saludos desde Concepción, excelente la transmisión. Yogi Valbuena. Ah, Yo, Concepción. bueno. Bien. Yo soy hijo de concepcionero, todos mis parientes, mis tíos eran de Concepción, ¿verdad? Pero yo ya nací aquí. Pero le tengo un cariño inmenso a Concepción. Cuando era pequeño nos íbamos toda la familia a Concepción. Muy linda ciudad ahora. A toda la gente le decimos que se unan también a nuestro Sí. canal de YouTube. Sí, que se señor. suscriban y que ahí están todos los luneros. Estamos alzando ahí nuevamente. ¿Cuánto tenemos de gente, muchachos? Sani, Sí. por favor, ¿cuánto estamos conectados? A ver, ya tenemos un total de 909 visualizaciones, no. Ah, qué bueno. 11.000 me gusta, María. Qué bárbaro. Qué lindo eso. Y conste que estamos haciendo música paraguaya, ¿verdad? Como le gusta a la gente, ¿verdad? Y también hacemos algo internacional, ¿verdad? Hicimos un tema internacional. Y no sé qué podemos hacer un tema internacional.
Déjalo ser. El solo requinto, no. Let It Be de los Beatles. Sí. Los Beatles y Los Beatles. Los Beatles. Los Beatles. Ese ya fue muy internacional. ya demasiado internacional los Beatles. Ojalá vean uno de ellos. Ojalá que nos esté viendo el doctor Pasmor, seguro. Rubén Pasmor, Sí. el de los Búfalos. Espectacular. Oye, hay que traerle también un... Sí, sí. Vamos a traerle. Unplugged tiene que ser. Sí, rajita. Acá completo la vamos a traer. ¿Cómo estamos con la gente, señora Sani? Ay, Sigue Camín. conectándose, no. Ya tenemos más de 1000 visualizaciones, te cuento. Y acá David Medina dice, Sherogami de Hilario Correa puede ser los maestros. Hilarión Correa. Hilarión. ese no es. No es El ese que canta nuestro amigo Julio. No, hay un tema pendiente. Dice Alberto Estrella. Producciones dice, saludos desde Emboscada, puede ser Amor y Rosa. Sí. ¿Puede ser? Tenemos, De pero. temporada 1 ya Amor y Rosa, ¿muchos te pidieron o no? Y acá cantado. Tenemos cantado, ¿verdad? Y vamos a probar. ¿Qué nota era? ¿Qué nota? Do mayor. Sendaje sai, bendicei por agua, hoy me bailarán el corazón. Iñe mi entenderé y cobeba, ayer esa rosa de amor. Tu bello rostro terciopelado, enamorado, coche de ser. Sin que yo sepa de quién tú eres, de leña eres Zetahuete. Hay luz divina en tu mirada, o esa fe con bora y rural. De Charupi, de Chabeco, hasta tan de Veroca y Cupar. Se vengo a con de la princesa a ti, doncella vengo a pedir. Por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir. Cure guardar, se moviri, mandaré de mi gozo baite. Si de repente tú me sonríes, se apretaba Zetahuete. Pero mi rosa sin tu perfume, mi copa, esa se cobará. Seré ya mi te coma y nube se aprende, potere se talleré. Todas las flores, todas las estrellas ella bebieron me ponderá. Y hasta la Virgen del azul cielo a cada instante entero pasar. Pero mi rosa de era antes ella está más Zetahuete. Después era ya todo el tiempo. Llevo de mí. Más o menos. Thank you very much. Por ser. Muy internacional ya. No querés si cantamos un tema en inglés, ¿verdad? ¿Cómo voy a saludar? Está en guarañete. No, yo quiero Señora. hacerle una pregunta acá al señor Neri Alvarenga, Ajá. productor musical. Sí, señora. Hay muchos músicos que de repente no saben cómo generar más ingresos, aparte de los shows, ¿verdad? Entonces, mi consulta es cómo pueden hacer los músicos, Neri, para generar más ingresos aparte de los shows, ¿verdad? ¿Cómo pueden hacer? Vos sabés que esta pregunta que está haciendo Sani, para los colegas músicos que están escuchando, es muy importante porque muchos todavía no saben que los músicos que pueden generar
un poco más de ingreso aparte de los shows. Ustedes, por ejemplo, están en AIE, están en APA como Sí. compositor, intérprete, pero muchos de los amigos, colegas, músicos, no saben que pueden generar regalías a través de estos lugares, De ¿verdad? estas instituciones. Sí, no saben. Entonces, justamente yo le estaba diciendo hoy a Sani que vamos a ayudarle también a los músicos para que puedan saber un poquitito más cómo asociarse, cómo acercarse, lo que son productores musicales, cómo asociarse en SGP, en AIE, lo que son intérpretes, todos pueden asociarse o ser integrantes, y los que componen música pueden irse a APA, ¿verdad? Claro. Que todas Apa. estas instituciones están para ayudarnos a generar un poquitito más de dinero aparte de los shows. Sí. Sería lindo que en cada lunero ir, como se dice, abriéndole los ojos a los muchachos. Uno lo tiene que asociarse a AIE, porque ese es de intérpretes. Sí. Por más que no sean compositores, ¿verdad? Si tienen grabaciones, llevan a AIE y ahí se asocian y ahí van a generar buena plata. Se genera cuando se tocan los temas y es importante. No, y también saber que los colegas músicos pueden tener alguna ayuda social. Sí, Cuando necesitan ayuda social, estas instituciones están para ayudarnos. sí, Cualquier tienen ayuda cosa, social. los muchachos pueden seguir la música maestro, le vamos a ayudar a todos los colegas músicos. Acá en Lunero también están los... Sí, siempre vamos a estar como haciendo un hincapié a eso. Claro. A los que los muchachos pregunten y si está le podemos contestar, ¿verdad? Claro que sí. Guiarles, como Guiarles. guiar. Eso es importante, que nuestros colegas generen una platita, como se dice. Pero va a salir. Excelente. Acá Richard Benítez dice buenas noches amigos. Buenas noches, Richard. Nelson CCP dice saludos desde Ubiyaú. Hey, qué lejos, ya. Richard dice puede ser un bolero, ya piden Ah, acá. que ya está romántico, Richard. Qué Como lunes. bárbaro. Academia Hidropónica pidió 13 tuyutipio, puede ser, dice. Sí, ¿cómo Puede no? ser. Claro que puede ser. Víctor Irala dice saludos desde Salto del Guairá. Oh, Salto de Guairá, espectacular, linda ciudad, Salto de Guairá. Tenemos muchos amigos ahí. David Medina, Sherogami, este ya había leído, Sherogami de Hilario Correa, puede ser los maestros. Y Gilberto Melgarejo dice Teresita Niña Hermosa. ¿Vos sabés, no, que mi segundo nombre es Teresita? No sabía. Sí. Ahora me entero. Y el tercero es Niña Hermosa. Qué bueno. Mi nuera es Teresita también. Marta Sí. Maciel dice saludos desde Capiatá, puede ser un tema entre los dos. Entre los dos. No es los dos, el bolero. Hay un bolero en los dos. Tenemos, Nuestro ya que clásico. alguien pidió un bolero, ¿verdad? Podemos hacer, y entre los dos que dice, hay un bolero que se llama Los Los Dos. dos. Entonces podemos hacer ese bolero para complacer, ¿verdad? Sí. Complacerlos. Vamos. Te seguiré hasta el fin de este mundo. Te seguiré con este amor profundo.
romántico que pidió los dos. Para Cristian creo que pidió el boleracho. Sí. Boleracho le decíamos. No, ya vio un de tus amigos, madre. Un de tu voz a mi Actúa, voz. la verdad. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Verdad? ¿Qué decir, Neri? Y el 13 tuyo ni también. Sí, vamos a qué hacer. pena. No, nos sobra uno, no, pero antes de ese tema, acá Academia Pónica. Hidropónica. Todo explica, mira, ahí se ve. Hidrofónica. Hidro- Hidro es agua, pero es fónica. Hidropónica. Mandó sus últimos 3, hey. Por si van a sortear esa guitarra que está ahí, hey. Se van a sortear. Sí. No, queremos vender, sí que. Ese propio hour no vemos soltado. No, este propia, bueno. Saludos desde Ciudad del Este, nos dice acá Víctor Cano, Saludos, Víctor, para vos. que nos pide Mi Sueño Dorado. Y tenemos que elegir entre Mi Sueño Dorado y 13 Un Tuyuti. enganchado, Podemos hacer un enganchadito los dos. Michi. Toti Chamorro nos piden Moraiju Azú, Alberto Peña, Mori Rosa, que ya cantamos. Sí. Toti Chamorro. Bello. Marta Maciel nos dice... Toti, el próximo programa parece que te vamos a hacer por ahí así, porque vamos a fusionar ya hay 2 temas por el tiempo que tenemos. Moscoy Cogoe también nos pidieron 13 Tuyutí. Todos los temas, esos temas sabemos, pero no tenemos ya tiempo. Vamos a hacer una selección. Podemos hacer una selección, muchachos. Ya que estamos. Si esto es una peña, no es algo formal, esto es informal. Sí. 13. 13 en qué nota. Sí, primero solo. Sí. Flor de mi sueño dorado, en verde selva nacida, mi beso de despedida de que nunca me hay paja. Dolor profundo arajá al tiempo de mi partida. Imposible, mi querida, al cero ella atajar. El destino maldito y cruel en su ala macero pi. Amor merende de ojos se mueve. Ay, catura de enséñate, ya te sabe déjame. A beber y pa' agua quiero verte, sé tu pase. Beba. Natajupimi, mana la visera, atamboyo ya sembrar camino. Amongara y onana vertice, aro pura gente se tuyuti. Aro pura gita requimiento, te senanagua de gloria, quiero viajaite. Ay te vera y regimiento, siente la muralla viva como bajaré. Bro atamahahuite sarayete pepe y cohetero ñeña tuca, lo que llaman orera irebe pedestal de gloria coma en agua. Ore ave Paraguay este va soldado guerrero curunde mi. Gaya evo intero ya la marcela no y cote ñereno sí. Mi comando y la gente de Venezuela moco y de voy a Ñambaracá. A León chaqueño y quiere fuera mayor caballero heroiza. Cachorro de tigre suele ser joven o mayor aire. Así toye, hoy me cuatía de 20 de enero. Pequeño un gato vengo a pe. Y pues en cañón, tú sobre metal y llaman boca y aguante avión. Ani un pepe vero, pacu y moralla, homo y banco en quinta división. Ya netico, hoy va vitue cañón, jambo, carata tiene que. A hoyo, a arilla esa penure y nemuyo, a mulire hombre. A
Baba y acangueco, apejapepe, acadera, cuera, homo sarambi, arosirricante, machete, aimbebe, y copuepe, guache, romita, copi. El mejor número, música maestro, ya Nata hupibi, manala misera, hasta mundo hochi pura himi. Amongara y manana hueticera, hace requimiento, 13 tuyuti. Número 13, ese regimiento, tamoñano, puerto yecua. Cortina, nagua, ese campamento, la muralla viva, oyeja. Cortina, nagua, ese campamento, la beca quinta, ese división. Número 13, ese regimiento, solito el uno, se batalló. Chao, gente. Nos vemos el próximo lunes. Sí. Y un lunero más.